Bienvenidos a un nuevo video. El tema del que vamos a hablar hoy son los números complejos. Estos números tienen distintas formas de ser representados. Por el momento nos vamos a centrar en la forma binómica de estos números, así como la forma de realizar operaciones con ellos. Posteriormente realizaremos más videos donde expliquemos cómo realizar estas operaciones pero en sus diferentes formas. Entonces, primero, ¿qué son los números complejos? Estos números aparecen en el álgebra como una necesidad, al igual que los números negativos, ya que para resolver distintos problemas es necesario ocupar diferentes números más allá de los que comúnmente conocemos, como por ejemplo los naturales o los reales. Eran indispensables, por ejemplo, para resolver ecuaciones que tienen la siguiente forma. Imaginemos que tenemos una ecuación de x cuadrada más c igual a 0. Lo que nos interesa en este tipo de ecuaciones es encontrar la incógnita que es x. Entonces, si hacemos un despeje simple en el que x cuadrada primero tenemos que igualarlo a menos c, porque c positivo pasa como negativo. Y de ahí tenemos que despejar el cuadrado que está en la incógnita x. Entonces tenemos que sacar la raíz de ambos lados. En este caso, el lado izquierdo quedaría solamente x y del lado derecho quedaría raíz de menos c. ¿Qué representa c? Simplemente representa un número cualquiera, puede ser el valor que se desee. Puede ser, por ejemplo, un número natural, 1, 2, 3, 5, 20. Y entonces, como sabemos, cuando sacamos raíz de un número tiene dos posibles valores. Por ejemplo, si sacamos la raíz de 4, sabemos que tiene dos posibles resultados, ya que elevar al cuadrado ese mismo número nos da el valor que está dentro de la raíz. Por ejemplo, en este caso los dos posibles resultados sería elevar 2 al cuadrado, que nos daría 4, y también menos 2 al cuadrado también nos daría 4, porque negativo por negativo pues da positivo. Entonces es así como obtenemos el resultado de una raíz. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una raíz en el que el interior de esa raíz, por ejemplo el menos 4, en este caso no hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 4, ¿ok? Lo importante aquí es el signo, porque si ponemos menos 2 por menos 2, este resultado no nos va a dar menos 4, es distinto de menos 4, porque aquí estamos considerando el signo, también estamos elevando a la potencia de 2 el signo. Entonces recordemos que menos por menos pues nos da más, es por eso que no podemos hacer esta igualdad. Entonces, al surgir esta pregunta de qué número al ser multiplicado por sí mismo es igual a 1, partiendo que 1 es nuestra base, la unidad, esto solo podía ser resuelto con ayuda de un número imaginario, así es como se le ha denominado. El número imaginario más conocido es el propuesto por Euler, representado con la letra I. Muchas veces este número también se representa con la letra J, para evitar problemas con distintas variables en muchos ejercicios, pero el más conocido es la letra I. Entonces ese es el que vamos a estar ocupando. Una vez aceptada la existencia del número I como número tal que I por I es igual a 1, un número imaginario queda definido como todo aquel de la forma BI, donde B es cualquier número real. Entonces su definición queda por la siguiente expresión. Vamos a aprender un poquito a leer cómo se lee esto, porque de primera puede parecer un poquito complejo, pero ya verán que es muy sencillo. Entonces, I, que es un número imaginario, queda definido como BI tal que B pertenece. Esto significa pertenece, ¿ok? Pertenece a los números reales. Esta R nos indica que es el conjunto de los números reales. La letra I, como ya vimos, es el imaginario, que es igual a raíz de menos 1. Porque como tal lo que hemos aprendido es que no hay una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces de ahí surge como tal este número para representar, pues digamos, la existencia de una posibilidad en la que la raíz de un número negativo sea i. Entonces siempre va a ser 1 porque es la base que tomamos. En un momento vamos a ver cómo ese número imaginario i va acompañado de un número real. Un ejemplo de una ecuación en la que sus soluciones no pueden ser representadas con los números ordinarios que conocemos es, por ejemplo, imaginemos que tenemos la siguiente ecuación. Lo más fácil para resolver esta ecuación sería utilizar la fórmula general. Bueno, con la fórmula general recordemos que solamente se utilizan los coeficientes de las variables. En este caso, por ejemplo,
aquí tenemos el primer coeficiente, que bueno, aunque no se vea, sabemos que aquí realmente hay un 1. El siguiente sería un menos 2, que sería, este sería A, este sería B, y el coeficiente que está solito en este caso sería C. Si sustituimos todos estos valores en la fórmula general, bien, ya que llegamos a esta forma más simplificada de la resolución con la fórmula general, nos podemos dar cuenta que existen las dos soluciones para la ecuación, que es x1 y x2, que son estas dos. Lo que nos dice la solución es que habrá dos soluciones, en la que la primera será 2 más raíz cuadrada de menos 4 sobre 2 y la otra será 2 menos raíz cuadrada de menos 4 entre 2. Pero como vimos hace un momento, la raíz cuadrada de un número negativo no es posible. Entonces es aquí donde entran los números imaginarios. Particularmente para esta expresión quedaría de la siguiente forma. Primero podemos separar las fracciones. En este caso nos quedaría 2 sobre 2 más menos raíz cuadrada de menos 4 entre 2. Entonces 2 entre 2 pues es 1 más menos, podemos sacar la fracción que sería 1/2 de raíz cuadrada de menos 4. Como vimos hace un momento, para el número imaginario la base es la unidad. Recordando las propiedades de los radicales, sabemos que podemos hacer lo siguiente, que sería raíz de 4 por raíz de menos 1. Y este es el número que ya vimos hace un momento, que es la raíz de un número negativo. En específico aquí sería la raíz de menos 1. Y ese número ya sabemos a qué es igual. Ese valor es igual al número imaginario y ahora sí ya podemos realizar la representación de ambas soluciones para la ecuación, que sería entonces x1 y x2 igual a 1/2 más menos 1/2 de raíz cuadrada de 4 por i. Podemos simplificar un poco más, que sería 1/2 más menos 1/2, ¿y cuánto es raíz de 4? Raíz de 4 es 2 por i. Aquí ya podemos simplificar este 2 de abajo con este 2 de arriba y nos quedaría, entonces separamos las soluciones x1, primero sería 1/2, tomamos como primera solución la suma, que sería más 1 por i, y la segunda solución, que sería x2 igual a 1/2, ahora tomamos la resta, menos 1 por i. Bueno, este 1 no es necesario ponerlo, pero lo ponemos para representar que aquí hicimos la simplificación de este 2 de abajo con el 2 de arriba, que queda 1. Y esas serían realmente las soluciones para la ecuación. Entonces es aquí donde aparecen los números imaginarios en la solución de diferentes ecuaciones, en las que no podríamos realizarlas utilizando los números simples que ya conocemos. Bien, de lo anterior encontramos con que cada una de las soluciones es la suma de un número real con uno imaginario. Como vimos en las soluciones anteriores, para cada una de las soluciones primero tenemos un número real y después tenemos la suma de un número real por un número imaginario, lo cual debe interpretarse como un nuevo tipo de número. Es así como surgen los números complejos, que en este caso los vamos a nombrar con una letra mayúscula Z, cuyo conjunto se representa con una letra C. Entonces ahora sí podemos leer la definición completa del conjunto de los números complejos. En este caso sería C igual a Z, que son los números complejos, tal que Z es la suma de dos números, aquí lo vemos, A más B, donde A y B pertenecen a los números reales, es decir, puede ser cualquier número que conozcamos. Pueden ser números positivos, negativos, fraccionarios. Después tenemos al número i, que como ya vimos también hace rato, es igual a la raíz cuadrada de menos 1, ¿ok? Que sería este número, que es el que va acompañando solo a la parte de b. Ahora sí podemos pasar a la representación binómica de este número complejo, que sería z igual a, que esta es la parte real, y b, que sería la parte imaginaria. Recordando que la parte imaginaria también lleva un número real, que en este caso sería b acompañada del número imaginario i. Y esta es en sí la representación binómica de un número complejo. Ahora veremos la forma de representar geométricamente estos números. Para esto surge una representación en un diagrama llamado diagrama de Argand. Trazamos un plano
En este caso pues van a cambiar las variables que representa cada uno de los ejes, ya no va a ser x y y, en este caso el que estamos acostumbrados para el eje x, que es el horizontal, vamos a representar aquí los números reales, y el que es el eje y vamos a representar los números imaginarios. Por lo tanto tenemos la parte A, que es la parte real, entonces va a estar representada en este eje, dependiendo su valor puede ser positivo pero también podría ser negativo de este lado, y la parte imaginaria que está representada por el número B, que va a estar representada en el eje Y, que sería el eje de los imaginarios, podría ser positivo o también podría ser negativo, y el cruce entre estos dos ejes, que sería el eje real y el eje imaginario, donde se cruza es ahí donde vamos a tener nuestro número complejo. Para comprender mejor la representación geométrica de estos números vamos a ver unos ejemplos. El primero sería este de aquí, que sería z1 igual a 2 menos 5i. Identificamos los valores de cada una de las componentes. El primero que sería 2 en la parte real, después identificamos la parte imaginaria, que es un menos 5, entonces recorreríamos menos 5 hacia abajo. Es así como se representan los números complejos en el plano. Realmente es muy sencillo, solamente es identificar un par de coordenadas y en los cruces es ahí donde vamos a tener los números complejos. Ahora pasaremos a las operaciones con los números complejos. La primera operación que vamos a ver es la adición o la suma de dos números complejos. Entonces, suponiendo tenemos dos números complejos, que sería z1 y z2, z1 sería igual a A más BI y z2 sería igual a C más DI. Recordemos que A, B, C y D simplemente son para representar los números reales que van a conformar el número complejo, y la suma es muy simple. Sumamos z1 más z2. Para la parte real vamos a sumar las dos partes reales de ambos números, que en este caso sería A y C. Y para la parte imaginaria también simplemente vamos a sumar las partes imaginarias de cada uno de ellos, que serían B más D. En este caso la letra I, que es el número imaginario, es común entre los dos, entonces por eso la sacamos de este lado, quedándonos la suma de B más D multiplicada por I. Veamos algunos ejemplos. Como primer número tenemos z1 igual a 4 menos 2i. Como z2 vamos a tener a 6 menos 2i. Si hacemos la suma de z1 más z2, como lo vimos, primero tenemos que sumar la parte real de cada uno de los números. La primera parte real sería 4 más la segunda parte real, que sería 6. Lo sumamos con las dos partes imaginarias de cada uno de los números. El primero sería menos 2, hay que tomar en cuenta el signo, más, y en este caso tenemos menos 2, entonces también tomamos en cuenta el signo, recordando que tenemos que multiplicar por la letra I. Entonces la suma quedaría como z1 más z2. Podemos hacer aquí las operaciones 4 más 6, que son 10, más, aplicamos las leyes de los signos, nos quedaría el primero menos 2, después más por menos, nos queda menos, agregamos la letra I, entonces z1 más z2, obtenemos 10, menos 2 y menos 2 nos da 4, menos 4 por más nos queda también menos 4, y solamente agregamos la letra I, que sería la parte negativa, y este ya sería el resultado de la operación de suma. Realmente es muy sencilla, y como caso especial no se preocupen si alguna de las partes de los números son igual a 0, es decir, si tendríamos z1 igual a 0 menos 2i y que z2 fuera igual a 6 menos 0i. O sea, las operaciones se siguen realizando de la misma manera. En este caso sustituiríamos el 0 como un número más y también las operaciones nos quedarían igual. También puede ocurrir el caso en el que el resultado simplemente tenga parte real o simplemente tenga parte imaginaria. Por ejemplo, un resultado de z total de alguna operación que estemos realizando podría quedarnos simplemente un número real, podría ser 9. Y eso significa que la parte imaginaria es 0. Pero bueno, ya no pondríamos el 0 porque está de más. Simplemente sabemos que no existe su parte imaginaria, entonces podríamos omitir que su parte imaginaria vale 0, entonces simplemente dejaríamos 9. Otro caso que por ejemplo fuera 3i, también podría ser posible. Esto querría decir parte real sería 0 la parte real más 3i, pero
como dije hace un momento, ya sabemos que su parte real es 0, entonces está de más, por lo tanto también podríamos omitirla y así nos quedaría. Entonces no se preocupen si en algún resultado les sale solo real o solo imaginaria, porque sí es posible dependiendo de los valores que tengan en cada uno de los operandos, que sea Z1 y Z2. La siguiente operación sería la de la multiplicación. En este caso tenemos a Z1 igual a más BI, Z2 igual a C más DI. La multiplicación o el producto de estos dos números, primero vamos a multiplicar ambas partes reales de los dos números, es decir, A por C. Después hacemos la resta con las partes imaginarias de los dos números, que sería B por D. Ya que tenemos esa resta, ahora sumamos, digamos, de forma cruzada. Primero la parte real del primer número por la parte imaginaria del segundo, más la parte imaginaria del primero por la parte real del segundo. También es muy simple, son operaciones muy sencillas, simplemente tenemos que tener un poquito de cuidado con los signos y eso es todo. Realmente no hay mucha complejidad para hacer estas operaciones. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos Z1 igual a 3 más 2i, tenemos Z2 igual a 5 más 2i, tenemos Z3 igual a menos 3 más 8i. Si queremos hacer el producto o la multiplicación de Z1 por Z2, quedaría de la siguiente manera. Primero multiplicamos ambas partes reales de los números. Las partes reales de los dos números, en este caso de Z1 es 3 y de Z2 es 5. Entonces multiplicamos 3 por 5 menos la parte imaginaria de los dos números, que sería primero 2 por 2. Después tenemos que sumarle. Ahora primero tomamos la parte real del primer número, que es 3, por la parte imaginaria del segundo número, que es 2, más la parte imaginaria del primer número, que es 2, por la parte real del segundo número, que es este 5. Bien, ya tenemos todas las combinaciones. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer las operaciones y nos quedaría que Z1 por Z2, en este caso aquí nos quedaría 3 por 5, que sería 15, menos 2 por 2, que es 4, más 3 por 2, que es 6, más 5 por 2, que es 10. Recordamos que tenemos que agregar la letra I de este lado, ¿ok? Entonces ya la multiplicación ya podemos obtenerla. Nuestro resultado sería Z1 por Z2 igual a 15 menos 4, que es 11. Esta sería la parte real del resultado, más 6 más 10, que sería 16. Esta sería la parte imaginaria. Y así nos quedaría el resultado de esta multiplicación. Como ven, es muy sencillo, simplemente hay que tener cuidado un poquito con los signos. Y eso es todo, simplemente hay que sustituir. Veamos un segundo ejemplo. En este caso, ahora vamos a obtener la multiplicación de Z3 por Z1. Entonces, para obtener la multiplicación de Z1 por Z3, realizamos lo siguiente. Primero tomamos la parte real del primer número, que es este 3, por la parte real del segundo número, que es ahora este menos 3. Recordando, hay que tomar en cuenta el signo, sería menos 3, menos las partes imaginarias de ambos números, sería este 2 por este 8, que serían las dos partes imaginarias, sería 2 por 8. Ahora más, primero tenemos que tomar la parte real del primer número, que es este 3, por la parte imaginaria del segundo, que es este 8. La parte imaginaria del primero, la parte real del segundo, que es este menos 3. Obtenemos que 3 por 3 negativo quedaría como menos 9, 16, 24, más 3 negativo por 2. Como resultado final tenemos que menos 9 menos 16, esto nos da un 25 negativo, más 24 menos 6 es un 18, y esto es la parte imaginaria. Así es como tenemos el resultado de esta segunda operación, que como podemos ver también es muy sencilla, al igual que el primer ejercicio.
Ahora pasaremos a la potenciación de números complejos en forma binómica. Primero vamos a ver qué pasa cuando elevamos a diferentes potencias el número i. El primero es elevar el número i a la 1, que como sabemos elevar cualquier número a la potencia 1 es el mismo número. Por eso es que también nos queda aquí que es igual a i. Ahora elevamos i al cuadrado y vemos que i por i es igual a menos 1. Recordamos que i es igual a raíz de menos 1. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos un número por sí mismo? Que eso es elevar al cuadrado. Entonces, si ponemos menos 1 raíz cuadrada por menos 1 raíz cuadrada, y sabemos que esto podríamos reescribirlo como raíz de menos 1 al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando elevamos al cuadrado la raíz de un número? Pues es este mismo número, ¿no? Porque aquí se cancela el cuadrado con la raíz cuadrada y entonces nos queda simplemente que es menos 1. Y este es el resultado que obtenemos de elevar al cuadrado la letra i. El siguiente, que sería elevar i al cubo. Bueno, para esto tomamos el número inmediato anterior, que sería i cuadrada, que este ya sabemos su valor. Ya sabemos que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces sabemos que i a la 3 o i al cubo es igual a i al cuadrado por i a la 1. Entonces ya sabemos cuánto vale i al cuadrado, que es menos 1, y lo multiplicamos por i, entonces nos quedaría i negativa o menos i. Para i cuarta también podemos sustituirlo por i cuadrada por i al cuadrado, que recordemos que cuando es multiplicación con la misma base se suman los exponentes. Y ya sabemos cuánto vale i cuadrada, que es menos 1 por menos 1. Entonces menos por menos nos da más, 1 por 1 nos da 1. Este es el resultado de elevar i a la cuarta. Y así podemos ir sucesivamente. Después hacer i a la quinta, i a la sexta, séptima, octava, hasta la potencia que deseemos. Y por ejemplo aquí ya pusimos i a la quinta hasta i a la octava. Y bueno, ¿para qué hicimos esto? Observemos que hay un patrón que se repite cuando elevamos a diferentes potencias. Por ejemplo, a partir de i a la 1 hasta i a la 4 son valores que van cambiando sin ningún tipo de patrón. Pero a partir de i a la quinta se vuelve a repetir el mismo patrón que teníamos aquí. Entonces, si nos podemos dar cuenta, cuando llegamos a i a la quinta se vuelve a repetir i, que es igual a i a la 1. I a la sexta es lo mismo que i al cuadrado. I a la séptima es lo mismo que i a la 3. I a la octava es igual que i a la cuarta. Entonces, si seguimos elevando después a la 9, a la 10, a la 11, vamos a ver que se vuelve a repetir el patrón. Es por eso que con este patrón que obtuvimos, podemos deducir que las potencias de i se repiten cada 4 potencias. Esto resulta en un método muy práctico para calcular cualquier potencia n de i, y se obtiene dividiendo n entre 4, y queda que i a la n es igual a i a la r. N es el valor de la potencia que queremos encontrar, puede ser cualquier número, y r es el resto de esa división. Si tuviéramos este ejemplo que sería i a la 1021, o sea, sería muy difícil estar calculando 1021 veces la potencia de i. Entonces con este método lo único que tenemos que hacer es dividir 1021 entre 4 y nos da como resultado el valor entero de 255 con un residuo de 1. A nosotros lo que nos importa es este valor. Este es el valor que nos importa porque este es el valor que va a tomar r. Entonces nos quedaría i a la r, i a la 1. Y ya sabemos cuánto es i a la 1, que simplemente es 1. Otro ejemplo sería tener i a la 55. También dividimos 55 entre 4. Nos da un resultado entero de 13 con un residuo de 3. Nuevamente el valor que nos interesa es el de 3, porque este será el valor de r que va a tomar la potencia, y quedaría i al cubo, que ya sabemos cuánto es i al cubo, que es menos i. Y es de esta manera que, aplicando este método, podemos obtener la potencia enésima del número i.
que nos facilita muchísimo los cálculos cuando tenemos un número complejo en su forma binómica y queremos elevarlo a cierta potencia. Ahora veamos un par de ejemplos en los que lo vamos a aplicar ya utilizando los números complejos, pero en su forma binómica, no solamente tomando la parte imaginaria, para que veamos cómo es que nos ayuda a aplicar este método en la solución de esos ejercicios. Como primer ejercicio tenemos a más bi al cuadrado, que tiene la forma de un binomio al cuadrado, y recordamos la fórmula para obtener el binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, que sería a al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El primero es a, el segundo sería bi, más el segundo al cuadrado, que sería bi al cuadrado. Es aquí en esta parte donde nos encontramos la potencia al cuadrado de i, y con el método que vimos hace un momento podríamos resolver más fácilmente, que nos quedaría a al cuadrado más 2 veces abi más b al cuadrado, y al cuadrado es menos 1. Aquí podemos simplificar y agrupar términos. En este caso agrupamos los términos que están al cuadrado, sería a al cuadrado menos b al cuadrado, porque ya estábamos multiplicando por este menos 1, más 2 veces a b por i. Entonces de esta manera ya podríamos obtener las dos partes del número complejo. Esta parte sería la parte real y aquí estaría la parte imaginaria. Ahora, si tuviéramos el mismo número pero elevado al cubo, haríamos lo mismo. También recordamos la fórmula de un binomio al cubo. Nos quedaría, obtendríamos que es el primero al cubo, que es 3 al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado, que sería a al cuadrado, por el segundo, que sería bi, más 3 veces el primero, que es a, por el segundo al cuadrado, el segundo es bi al cuadrado, más el segundo al cubo, que sería bi al cubo. Recordemos que para esta parte i al cuadrado es menos 1 y que para esta i al cubo es menos i. Entonces ya podemos eliminar las potencias. Nos quedaría a al cubo más 3 veces a al cuadrado por bi. Eliminar las potencias me refiero a las potencias de i, no a las potencias de las variables que es a y b, porque esas pues son números cualquiera que podemos operar sin ningún problema. Más 3 veces a por b por i al cuadrado, entonces nos quedaría b al cuadrado, i al cuadrado ya sabemos que es menos 1, más b al cubo por i al cubo, que sabemos que es menos i. De esta forma ya podemos agrupar y separar la parte real de la parte compleja. Obtendríamos z igual a al cubo menos 3 veces a por b cuadrada, que sale de aquí. Ya multiplicamos por menos 1, más 3 veces a al cuadrado por b menos b al cubo, que aquí ya estaríamos multiplicando por esta menos i, y como este valor junto con este valor tienen en común la letra i, entonces aquí ponemos i, que sería la parte imaginaria. Esta es la parte imaginaria. Aquí juntamos todos los que tienen la i y aquí juntamos todos los que no la tienen para obtener la parte real. Por último vamos a ver la división de números complejos en su forma binómica. Para este caso simplemente hay una condición que debe cumplirse. Si tenemos z1 y z2 que pertenecen a los complejos, en este caso si dividimos z1 entre z2, la única condición es que z2 debe ser diferente de 0. Esto para ambas partes del número z2, ya que pues como sabemos no se puede dividir entre 0, ahí queda una indeterminación. Es por eso que simplemente debemos revisar que esa condición se cumpla y con eso podríamos resolver el problema.
Bien, la fórmula que tenemos para resolver la división entre dos números de esta forma es muy sencilla. Primero multiplicamos la parte real del primero, que sería esta A, por la parte real del segundo, que es C, más la parte imaginaria del primero, que es B, por la parte imaginaria del segundo, que es D. A eso le sumamos la parte real del primero, que es C, por la parte imaginaria del primero, que es B, menos la parte real del primero, que es A, por la parte imaginaria del segundo, que es D. Ambos términos van a estar divididos por las dos partes del segundo número, que sería C y D al cuadrado. Y ya es muy sencilla hacer la fórmula. Simplemente tenemos que sustituir cada uno de los términos que tengan nuestros dos números a operar. Veamos algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Si tenemos Z1 igual a 3 más 4i, y tenemos Z2 igual a 2 menos 2i. Recordamos que el 3 sería A, el 2 sería C, el 4 sería B y el menos 2 sería D. Ya podemos sustituir en la fórmula Z1 dividido Z2. Tenemos que A, que es 3, por C, que es 2, más B, que es 4, por D, que es menos 2, hay que considerar el signo, entre C al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más D al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, más C, que es 2, por B, que es 4, menos A, que es 3, por D, que es menos 2, dividido también por 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Realizamos las operaciones, por lo tanto nos queda que 3 por 2, 6, más menos 2 por 4, eso nos daría menos 8, entre 2 cuadrado, que sería 4, más menos 2 al cuadrado también sería 4, más 8, menos por menos más, 3 por 2, 6, entre lo mismo que ya teníamos aquí, que es 4 más 4. Simplemente realizamos operaciones, menos 2 entre 8 más 14 entre 8. Podemos simplificar un poco más, obtendríamos menos 1 entre 4 más 7 entre 4 y. Recordando que siempre i, que es el número imaginario, va a ir en el segundo término de la expresión, en este caso va aquí. También tenemos que agregarlo aquí y aquí. En la fórmula también tendríamos que agregarlo aquí. Entonces esta sería nuestra parte real y esta sería nuestra parte imaginaria del resultado de la operación de dividir dos números complejos en su forma binómica. Bien, hasta aquí terminamos con este video. Esta fue simplemente la parte para la forma binómica de un número complejo. Posteriormente vamos a hacer los videos para las dos formas en las que podemos representarlo. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos. Chao.